Este video está dirigido a los compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Maestría en Economía de Ciencias Sociales, con mención en Gestión Pública y Desarrollo Regional. Este es un trabajo conferido por el magíster Rafael Fernando Vargas Salinas, docente principal de la Facultad de Ciencias Económicas y también docente en la maestría en el curso Modelos y Estrategias de Desarrollo. Entonces, en este entender, nos ha conferido este trabajo y esperamos que pueda servir este trabajo para la gente que habla un poco de lo que es los modelos y estrategias de desarrollo, sobre todo en los gobiernos locales, gobiernos municipales y demás entidades del Estado. Entonces, en ese entender, creemos que puede ser un aporte para el desarrollo de la sociedad y de los compañeros y de los alumnos de distintas facultades. Yo como tema he decidido agarrar e investigar sobre el libro de Alfredo Barrenechea, que se llama La República Embrujada. En el capítulo específico, capítulo 6, que nos habla del gobierno del militar general Velasco. Entonces, el tema específico que voy a tratar es sobre la reforma agraria. No voy a abarcar todo lo que es su gobierno, sino que todos conocemos que el tema estructural, específicamente de estructura socioeconómica que cambió al país, que tuvo injerencia en el desarrollo actual y nuestra realidad actual, fue pues su golpe de Estado y la dación de la ley de la reforma agraria, ¿no? Que sería el tema medular de este tema. Entonces, en ese entender, el principal factor que explica el gobierno de Velasco no se encuentra en la economía, sino más bien en la política. Velasco hace el golpe de Estado con el objetivo principal fue cerrar una vez más al partido político de los apristas, a Aya de la Torre en específico, cerrarle las puertas para que no pudiera gobernar. Y a su vez también pensar que los militares podrían ocupar otro tipo de rol dentro de lo que son las gobernanzas. Entonces, vemos que en la amalgama fue uno de los factores y motivos de ambivalencia de los procesos, y también algunas propuestas del primer gobierno de Fernando Belaúnde, que ya era una de las propuestas el tema de la reforma agraria. Entonces, como estaban incumplidas, creo que Velasco opta por tomar el poder a la fuerza. Entonces, él quería un poco bajar también el tema de lo que era la burguesía nacional. Y acá Barrenechea utiliza un concepto muy interesante que me parece básico y fundamental. Velasco no habla solo de la ley de reforma agraria. No Velasco, sino Alfredo Barrenechea nos habla y usa un término para el tema de la reforma agraria, que es expropiar la agricultura. Entonces, no solo da las tierras a los campesinos, sino que él decide entender, quitar todo un sistema socioeconómico de desarrollo en lo que era el tema agropecuario en el Perú. Entonces, dos pilares fundamentales que tenía el Perú en la época era pues la agricultura en la costa, en la sierra, y también la explotación del petróleo, ¿no? Un tema que no lo vamos a tocar. Pero, como nos dice Alfredo Barrenechea en el libro, el tema es que expropia la agricultura y esto causa pues un quiebre social, una ruptura en los sistemas socioeconómicos de desarrollo, sobre todo en el tema de los campesinos. En ese entender, para este trabajo, yo me di la molestia de salir con un par de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y, bueno, trabajar el tema y ir, pasear un poco, caminar un poco por algunas comunidades, sobre todo de la sierra, cercanas al Cusco, ¿no? Fuimos a la zona de Quispicanchi, donde pudimos
ahora a las alturas hemos evidenciado que hay tierras abandonadas, hay campesinos a favor y en contra, y obviamente pues el tema ha generado un debate, ¿no? Entonces, Velasco en el tiempo, como nos dice Barrenechea, pues quiso implantar políticas cepalinas, entró para frenar de repente los intereses de Haya de la Torre, para implementar algunas políticas populistas, y en este populismo pues generó toda una amalgama de factores diversos que en sus inicios fue bien tomado por la población, sobre todo obviamente por el sector rural, ¿no? Que fueron los beneficiarios directos de este proceso de reforma agraria, o como lo dice Barrenechea, proceso de expropiación de la agricultura propiamente. Entonces este proceso de expropiación pues ha llevado a distintos debates y distintas formas de ver el tema de la reforma agraria. Entonces por eso tenemos en la actualidad personas que lo defienden y personas que también están en contra, ¿no? Podríamos decir que la reforma agraria fue un modelo, una estrategia política del gobierno militar para asumir este tema de lo que es la reforma, una estrategia política para el desarrollo del país en ese momento, ¿no? Bien tomado, mal tomado, no lo sabemos. Entonces, hemos visto otras experiencias como en el Brasil, ¿no? Que tiene realmente ciertas, también ha tenido su reforma agraria, pero sin embargo no fue alocada, no fue la loca, dejó, ¿no? Pero en este entender no quiero yo ponerme de juez y parte, sino quiero darles a los compañeros maestrantes y también al público en general que pueda ver este video, darles las dos miradas que pueden ser una a favor y otra en contra, ¿no? Entonces les dejo con dos posiciones, una del magíster Flavio Salas Obregón, que nos habla un poco del proceso de la reforma agraria, cómo ha pasado por etapas y que pues no fue beneficioso para el país, ¿no? Sobre todo en su desarrollo para lo que es la agroindustria. La posición del magíster William Pino Ticona, quien nos plantea una defensa y de los logros de lo que es la reforma agraria, ¿no? Él tiene otra visión distinta a este proceso de desarrollo, a esta estrategia política para desarrollar los distintos temas agropecuarios, etcétera, ¿no? Él piensa que sí hubo un aspecto positivo en esta, y al final nosotros también haremos algunas conclusiones y algunas apreciaciones personales. La reforma agraria, según la posición del magíster Flavio Salas, docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que la reforma agraria en un momento tuvo algunos beneficios, inicialmente porque la tierra era para el que trabaja, y efectivamente con la reforma agraria se da la tierra al que trabaja y se distribuye a los campesinos. Eso fue un proceso inicial, pero sin embargo a lo largo de los años esto ha ido repercutiendo en muchas cosas. Después de la reforma agraria, el primer punto es que, por ejemplo, la producción disminuyó porque el campesino efectivamente tenía otra noción de producción. La producción ganadera también disminuyó. Entonces, esto fue porque los conceptos de lo que viene a ser, por ejemplo, producción, eran distintos a partir del campesino y a partir de los hacendados. Esto se refleja en la baja producción en los años 70, ¿no es cierto? Y así sucesivamente eso se va trasladando en el tiempo. El tema de la producción es un tema cultural, es un tema básicamente de conocimiento en base a lo que viene a ser para qué produzco y para quién produzco. O sea, en el fondo habría ahí, ¿no es cierto?, pensar en lo que viene a ser producir para ganar. Y el hacendado tenía esa mentalidad, producir para ganar, pero el campesino no. Entonces el campesino producía solamente para su subsistencia, ¿no es cierto?, y entonces, o autosubsistencia,
y eso ha ido un poco repercutiendo en el tiempo. O sea, eso es el principal error de la reforma agraria, porque la reforma agraria efectivamente no dio, ¿no es cierto?, la implementación adecuada en el tiempo para que esto pueda revertirse, para que esto pueda tener una mejor posibilidad en el aspecto agropecuario. Por otro lado, o sea, el tema, por ejemplo, del abandono de las tierras. O sea, en un momento los campesinos tienen las tierras, se posesionan las tierras, pero el no tener la condición y la capacidad para poder manejar estas tierras, empiezan a abandonarlas. Y es así que muchas comunidades, ¿no es cierto?, altoandinas se abandonan tierras y no le dan la debida importancia a la tierra ya para el trabajo. Y otro tercer punto es que también la reforma agraria, por ejemplo, acá en la región de Cusco se nota, es que gran parte de esas haciendas han sido abandonadas, han sido destruidas. Si el concepto, por ejemplo, imaginario de ese tiempo hubiese sido que estas haciendas podrían pasar a ser como patrimonio de la nación, ¿no es cierto?, hoy en día esas haciendas podrían estar restauradas y podrían ser parte de un gran patrimonio, por ejemplo. Ese patrimonio lo tenemos abandonado, pisoteado, ¿no es cierto?, destruido, y esa es otra consecuencia de la reforma agraria. Y así podemos ir encontrando algunos elementos de lo que vino a hacer la reforma agraria con relación a los aspectos negativos de ¿no? Entonces, el tema es que la reforma agraria en sí ha sido promovida efectivamente para un beneficio, sin embargo, a largo tiempo se ha ido generando cuestiones negativas. Y algo más que quiero aclarar sobre este punto como una cuestión negativa. La pregunta es, ¿quiénes están vendiendo sus propiedades en el Valle Sagrado de los Incas? Son los campesinos que han sido beneficiarios de la reforma agraria. Es decir, se están deshaciendo de la tierra y no estamos tomando conciencia con relación a lo que viene a ser la tierra y la producción, ¿no? Gracias. Bueno, entrevista con el antropólogo William Edward Pino Ticona, docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales. Va a hablar sobre el tema de la reforma agraria. La reforma agraria es un proceso de reivindicación del campesino sobre los diferentes derechos que se les ha ido quitando a lo largo de la historia. En 1960, Juan Velasco Alvarado retoma un poco las experiencias que se daban a nivel latinoamericano. No nos olvidemos que en la década del 45 al 50 se gesta la Revolución Cubana, existen los movimientos sin tierra en el Brasil, los movimientos indígenas en el Ecuador también gestan sus procesos de reivindicación de la tierra. Y en el Perú también hay toda una suerte de reivindicación desde el propio campesino. Y Juan Velasco Alvarado lo que hace, desde mi punto de vista, es frenar ese proceso social que se iba gestando en Latinoamérica y también en el Perú, por supuesto. Y lo que hace es otorgar mediante una ley, la ley 17716, la posibilidad de que el campesino pueda acceder o volver a sus tierras con la finalidad de que éstas puedan a su vez cooperativizarse y desde una cooperativa mancomunadamente administrar la tierra para que los frutos que ésta pueda producir sean distribuidos de forma equitativamente posible. Lo que no hay que olvidarnos es que Juan Velasco Alvarado, desde mi punto de vista, frena un proceso natural, social, de reivindicación del campesino, y con esta reforma lo que se hace efectivamente con esta ley es frenar este proceso que considero que ha sido y es históricamente fundamental para el desarrollo del país. Bueno, como hemos visto las dos posiciones de los colegas antropólogos, pues nos dan un amplio espectro, nos dan una amplia visión de lo que fue esta ley de la reforma agraria, este proceso de modelo estratégico de política pública y de desarrollo para la época. Entonces, como hemos visto la posición inicial del magíster Flavio Sala y hemos evidenciado nosotros en campo,
que bueno, hay un cierto abandono de tierras para la actualidad. En ese momento el proceso pudo haber sido positivo y generó ciertas expectativas a la población, pero el proceso populista generó pues una suerte de alocamiento de las entidades, ¿no? Por otra parte, tenemos la posición del antropólogo William Pinotti Conan, que nos habla de una reivindicación del campesino, ¿no? Nos habla más de la persona humana, del factor cultural, de la recuperación de sus tierras. En ese entender podemos creer que los logros que ha podido tener este proceso es la transferencia de tierras, el incremento del ingreso del campesino en ese momento, la capacitación del sector. Hubo una capacitación, sí, pero la capacitación pues fue para los dirigentes y para algunos círculos viciosos que se generaron en ese entonces. Hubo una mejora de la organización campesina y también en ese tiempo hubo el tema de la dación de ley de aguas. Entonces en ese proceso creemos que se consideraron esos logros como logros principales. Pero también podemos manifestar algunos problemas, ¿no? El problema principal fue, por ejemplo, el tema de autogestión, ¿no? El no manejo de una agricultura a mayor escala, el no manejo de una agricultura sustentada, de una agricultura ordenada, generó pues inestabilidad técnica y también la capacitación. Como dijimos inicialmente, un factor positivo pudo ser la capacitación del sector. Un segundo factor de los problemas fue la disminución de horas de trabajo, donde el campesinado no cumplía un horario, trabajaba libre albedrío, y bueno, eso generó fallas en el sistema productivo, ¿no? Y como es conocido, generalmente en las zonas rurales, sobre todo en la sierra, más la economía es de autoconsumo. Y un tercer elemento, un problema que generó la reforma agraria fue pues la polarización de nuevas empresas asociativas, ¿no? Que se conocen como cooperativas, y el resto de sectores, obviamente, que giraban en torno a lo que es el tema agropecuario, ¿no? O el tema de malversación de fondos. Las cooperativas en la actualidad, como vemos el caso por ejemplo en Huiro, etcétera, pues han ido a la quiebra. Entonces se gestó esta serie de problemas. Pero como hemos visto en todo este tema de la reforma agraria, pues hay sectores polarizados, ¿no? Muchos consideramos que pues, fue una política, una estrategia de desarrollo populista implantada por el gobierno militar, que no ha conducido pues a generar un desarrollo óptimo del país, sobre todo en el sector agropecuario, ¿no? Y bueno, el hecho de darle tierra al campesino no le ha generado un beneficio ni siquiera ni a corto, ni a largo, ni a mediano plazo, ¿no? Lo que hemos visto que más bien ha creado falencias en nuestro tema agropecuario, que es uno de los sectores que posiblemente, probablemente sea el sostén a futuro del país. Cuando no haya canon gasífero, cuando no haya canon minero, pues creo que la agricultura va a ser un bastión, ¿no? Y tenemos que volver no diremos a un sistema de hacienda, sino volver a un modelo de manejo eficiente del recurso tierra, del recurso hídrico. Entonces creo que podríamos generar sí un modelo, una estrategia, ¿no? Que sea socialmente compartida, ¿no? Con el conocimiento ancestral, con el conocimiento técnico, que se pueda capacitar al sector rural, ¿no? Que es eternamente abandonado, y puedan mejorar, ¿no? Puedan insertarse en un mercado competitivo, puedan insertarse en una economía de desarrollo que pueda generar pues a futuro su bienestar, mejorar sus índices de IDH, mejorar sus necesidades básicas. En ese entender pues les quedo agradecidos y dejo con ustedes que saquen sus propias conclusiones, un mayor análisis. Hemos visto dos posiciones. Quizás yo me quedaría con la primera del magíster Flavio Salas, pero sin embargo pues no podemos polarizar los sectores. Sí hubo un cierto beneficio, se ha generado un riesgo mayor para la economía del país y para sus estructuras socioeconómicas, ¿no?
En ese entender agradezco al magíster Rafael, quien pues ha tenido a bien ser docente en este curso. Entonces dejo este material en las redes sociales para que pues compañeros de maestrantes o compañeros o alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y otras interesadas en el tema puedan analizar un poco el tema de la reforma agraria, que pues ha generado tanta controversia desde la época donde se implantó, desde el golpe de Estado hasta la actualidad, ¿no? Ese proceso hasta la actualidad tiene sus consecuencias, como vemos ahí, tierras en abandono, no hay una producción a gran escala, no hay agroindustria, entonces son consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero sí pensamos y creemos que se puede dar una reforma en el sector agropecuario que intensive la producción, que magnifique el sistema productivo. Bueno, una vez más agradezco al magíster Rafael Vargas Salinas, quien pues tiene el material a disposición para los alumnos de las distintas facultades. Gracias.